una gran relación en el seminario hasta que el Señor nos pidió algunos servicios en la iglesia, a él en la pastoral vocacional, a mí en la pastoral juvenil. Y andábamos en un encuentro de pastoral y pastoral vocacional en Buenos Aires, donde comimos una carne tan buena y unos vinos tan así que parecía como el cielo aquel. Vinos de solera y manjares enjundiosos, dice el profeta Isaías, y en Buenos Aires había de eso. Este, pero cuando veníamos de regreso, la convicción muy profunda es que hay que trabajar muy unidos en las dos áreas y digamos a Monseñor que nos mande una parroquia juntos a trabajar en las dos dimensiones. ¿Y a cuál? Digamos a San Pedro, que es la más, tiene mejor servicio de transporte de todo el país de la arquidiócesis. Y verdad, llegamos, yo no tenía mucha fe, ¿verdad? En la petición y como a los 2 meses me llamó Monseñor Barrantes para decirme que iba para San Pedro con Alex, que nos iba a mandar para allá a trabajar juntos y que no había conseguido a Alex para contarle porque él era el que iba de párroco, entonces que no le dijera nada hasta que él se pudiera contactar con él. Yo evidentemente no le hice caso y le mandé un correo a Alex. Y le dije, Alex, no vamos para San Pedro los dos, pero no le digas nada a Monseñor, estate sorprendido. Y dos cosas que me acuerdo, mucho de ese tiempo, porque nos permitió el Señor trabajar muy juntos como hermanos en la fe y con un objetivo muy común de la evangelización. Me contestó en el correo y me dice, mira, solo hay una cosa peor que a uno le den, que a uno no le den lo que pide y es que se lo den. De aquí no nos podemos quejar y tenemos que trabajar bien. Entonces, fue muy, muy carga. Y en ping-pong siempre le gané, ¿verdad? Después de misa, como Mauricio está comentando ahí. Y lo otro que apenas llegamos, hicimos reunión con todos los grupos, ¿verdad? Alex era el párroco, entonces él convocó a todos los grupos de la iglesia durante una semana para reunirnos con diferentes grupos. Lo primero que hicimos en cada reunión fue abrir la Biblia y sentarnos de frente a la palabra. Entonces, para mí fue muy claro que era Dios quien quería dirigir la acción pastoral de San Pedro y que los que estábamos ahí éramos meros instrumentos. Y aunque tal vez esas cosas uno lo sabe, esos signos hacen que sea muy claro y muy evidente. Y es una cosa que siempre recordaré con mucho cariño, con mucha sorpresa, con mucha admiración. Porque la persona que hoy va a compartir con nosotros, en medio de todas sus fragilidades y limitaciones humanas, pues es una persona que va con la Biblia abierta adelante en su camino para que Dios vaya guiándolo. Así que, Alex, estamos con vos, en tus manos. Nada más antes de que empiece, le manda saludos a Ale Garreta, dice que de parte de Tito Jara, al padre Alexis, dice Wilson Ulate que la última vez que lo vio fue en Sydney, en la Jornada Mundial de la Juventud, me imagino yo. Y Pili dice que en esos años ella fue una vez a cantar misa de 7 a San Pedro y se quedó ahí como 10 años. Entonces, para que los demás se hagan una idea de cómo era ese ambiente en San Pedro en ese tiempo. Y ahora sí, todo suyo, padre. Bueno, me, me emociona muchísimo poder estar aquí con ustedes, ver algunas caras y tantos nombres conocidos. Realmente lo que dice Sejo de que la palabra es la que va adelante, quisiera que fuera una realidad más en esta noche. Mario, por favor, permíteme habilitarme para compartir pantalla. Sí, Si en algún momento tenemos algún problema, hacemos como el otro día, pero mientras esté aquí la batería, ahí voy yo. Pues un saludo a todos los que por alguna razón ahí nos hemos ido encontrando en el camino antes y qué bueno que nos podemos encontrar en esta noche y en esta semana que va a ser una semana importante para ustedes. Me han pedido que empiece este lunes compartiendo con ustedes este retiro y quisiera invitarles entonces a que lo hiciéramos a partir de la palabra y que saliéramos
caminando con la palabra en este día para que podamos trabajar en esta semana. El espacio de un retiro no es nada más los momentos en los que uno está junto, y este momento es riquísimo, ¿verdad? Estoy muy emocionado de estar con ustedes, de las caras que veo, de las cosas que estoy leyendo, de lo que escucho. Eso es fundamental para mí en este momentito, sobre todo en un tiempo como este, donde el encuentro y la cercanía con la gente ha sido tan difícil. Sin embargo, un retiro no se vive nada más durante las charlas, se vive particularmente en la experiencia personal, en los momentos de silencio, en los momentos de retirarse y de encontrarse con el Señor. Me parece, por lo que veo, por la gente que voy descubriendo acá, que muchos de ustedes ya tienen un camino con el Señor, y si algunos otros creen que no lo tienen, no compren eso. La verdad es que el Señor siempre camina con nosotros. Como Sejo decía antes, a veces tomamos conciencia de eso, a veces no, ¿verdad? Pero este es un buen momento durante esta semana para que volvamos a tomar conciencia de cómo el Señor ha ido recorriendo la historia con nosotros, de cómo nuestra vida, nuestra historia de fe es aprender a sembrar con el Señor. Entonces, quisiera invitarlos a que en este momento hagan nada más un alto, tomen un momento de silencio y empiecen a pensar cuáles son sus expectativas para esta semana. ¿Qué debería de suceder esta semana aquí para que ustedes realmente sientan que pudieron tomar conciencia, que se pudieron encontrar con el Señor? El Papa Benedicto decía en Deus Caritas es, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética. A veces nosotros confundimos el cristianismo con decisiones éticas. Esto es bueno, esto es malo, haga esto, no lo haga. Y eso es una parte, pero no es la parte más importante, ni siquiera la primera. Se empieza a ser cristiano, decía el Papa Benedicto, y lo repite Aparecida y lo repite hasta el cansancio Francisco, por un encuentro, por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que le da una nueva orientación a la vida y le da un horizonte a nuestra existencia. Entonces piensen, ¿qué debería de suceder aquí? ¿Qué debería de suceder aquí para que cada una y cada uno de ustedes tenga ese encuentro, renueve ese encuentro con el Señor? Y piensen también si hay algo que se los pueda impedir, si hay alguna situación en la cual tal vez estén muy interesados en estos días, estén cansados, estén preocupados, hayan otras cosas. ¿Qué les podría impedir este encuentro o este reencuentro con el Señor? Dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Eso es lo que quisiéramos esta semana, que durante esta semana, como un signo de que eso es lo que queremos en nuestra vida, lo intentemos cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Cuando pensamos en qué me puede impedir este encuentro, esta frase de Francisco que dice que no hay razón para que alguien sienta que no es para él, que nadie está excluido de la alegría del Señor, tiene que resonar con muchísima fuerza. Tiene que resonar con mucha fuerza en cada una y en cada uno de nosotros. Al que se arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento de decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy, otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos.
nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Cuando uno termina de leer una cosa de estas, casi le dan ganas de decir al final palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es palabra de Dios, es palabra del Papa Francisco. Es la experiencia de un hombre de nuestro tiempo que conocemos personalmente. Tal vez algunos de ustedes han estado con él en alguna misa, en alguna jornada de la juventud o en otro momento, y los que no han estado con él en un espacio como eso lo han visto por los medios, por la televisión. Es un hombre de nuestro tiempo que ha hecho una experiencia de fe. Y esa experiencia de fe es lo que venimos a hacer nosotros. Independientemente de cómo caminamos, independientemente de cómo ha sido nuestra vida, hoy el Señor nos está invitando. Y entonces yo quisiera empezar esta primera reflexión con el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en los versículos del 1 al 12, el texto que nosotros llamamos de las bodas de Caná. Y quisiera que hiciéramos una reflexión de ese texto con la metodología, con la dinámica de la lección divina. Recuerden que la lección divina es tomar la palabra de Dios para orar, tomar la palabra de Dios para hablar con Dios, escuchar su palabra y hacerla nuestra para responderle, con 4 pasos, con 4 momentos. Y entonces la reflexión de esta noche quisiera enmarcarla en esos 4 momentos. Lo primero es, tengan ahí abierta su Biblia. Tal vez Mario o Sejo, que tienen ahí la posibilidad de utilizar los micrófonos, que estén listos ahí para que nos ayuden con la lectura de Juan 2 del 1 al 12. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos vaya iluminando en esta noche. Y al hacer lección con este capítulo 2 de Juan, empecemos pidiéndole al Espíritu que nos guíe. Sentados como estamos frente a nuestras computadoras o frente a nuestros celulares, pidámosle al Señor que vaya abriendo nuestro corazón. Dice Juan 16:13 que el Espíritu es el que nos guía hasta la verdad plena. En medio de las dudas, de las incertidumbres de este tiempo, pidámosle al Señor que nos vaya guiando hacia esa verdad plena. Entonces, si alguno de ustedes, Sejo o Mario, me ayuda a leer Juan 2 del 1 al 12. Voy yo, Mario. Ahí. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada y también lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué a ti y a mí? No ha llegado aún mi hora. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra de los que utilizan los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, llenen los cántaros de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes.
Cuando el encargado probó el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después Jesús bajó a Cafarnaúm acompañado de su madre, de sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos cuantos días. Cada uno de los momentos, de los pasos que vamos a ir dando, están marcados por una pregunta clave. Según el Papa Benedicto, en la Verbum Domini, en el número 87, de ahí vamos a ir sacando las 4 preguntas claves. La primera pregunta clave en la primera etapa, imagínense que estamos subiendo gradas, es: ¿qué dice el texto en sí mismo? Lo hemos escuchado, entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir meditando. Los invito a que nos detengamos en esta lectura. Si tienen sus Biblias ahí con ustedes, ténganlas abiertas. No sé si acostumbran a anotar en la Biblia o rayarla, o si son como yo que no les gusta rayar la Biblia, sino más bien en un cuadernito a la par. Tomen sus notas, vayan haciéndolo de la manera que podamos, que más les ayude a detenerse en el texto. Y si alguien prefiere no escribir, nada más meditar, hágalo. O sea, no se preocupen, detengámonos en el texto. Esa es la invitación. Es un texto muy conocido. Es el texto de las bodas de Caná. Nos lleva al inicio del ministerio público de Jesús. Pero antes de llegar ahí, nada más quisiera recordarles algo. En el inicio del Evangelio de Juan nos remite a nosotros a el primer libro de la Escritura, al Génesis. Juan empieza diciendo: en el principio ya existía la palabra, y ese en el principio inmediatamente nos remonta a nosotros a cómo se inicia el Génesis, en el principio. Y entonces lo que Juan va a hacer es que va a colocar, después de que ha hecho esta introducción acerca de la palabra que se ha hecho carne, que viene a nosotros y que a los que la reciben les da una nueva vida, va a colocar los siguientes acontecimientos en una semana. No es casualidad que nosotros esta semana entonces la empecemos a partir de ahí. En el capítulo 1, en el versículo 19, al capítulo 2, en el versículo 11, el evangelista incluye todo eso en una semana. El primer día, y si tienen su Biblia ahí, si quieren se devuelven un poquito y lo van viendo, en el capítulo 1, del 19 al 28, el testimonio de Juan. No Juan el evangelista, sino Juan el Bautista, que está con sus discípulos y donde ve a Jesús, dice: ese es el Cordero de Dios. Este testimonio llega a donde los discípulos. Segundo día, enfatiza eso, el Cordero de Dios. Y entonces, a partir del tercer día, aquellos que han conocido a través del testimonio del Bautista a Jesús como Cordero, se convierten en discípulos de él. Y el tercer día, Juan lo que nos plantea son los primeros discípulos. Aquellos que le dicen al Señor: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean, se van y pasan el día con él. Al día siguiente, esos mismos discípulos le dicen a los otros y los otros empiezan a acercarse al Señor. La vocación de Felipe y de Natanael.
Y entonces dice eso 3 días después. Y ese 3 días después no, fue como empezó este texto que Sejo nos acaba de leer. Si ustedes se imaginan que la semana Jesús la empezó lunes, va a concluir ahí en domingo. Si ustedes se imaginan que está empezando en domingo, la semana va a concluir en sábado, el día de la nueva creación. Para nosotros, esta creación se inicia en el domingo. Entonces, la semana de la creación de Génesis 1 establece un paralelo con la creación de la nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad, Jesucristo lo primero que va a hacer es asumir la nueva alianza con la comunidad. Y va a asumir la nueva alianza desde el papel del esposo. Se fijaron que en el texto que Sejo nos acaba de proclamar, el esposo no aparece por ningún lado. La novia ni siquiera se menciona. El único momento en que se le habla al esposo es cuando se le dice, todo el mundo prepara el vino bueno primero y después el malillo. Sacan la etiqueta negra primero y después sacan la etiqueta roja, ¿verdad? Ah, ok, vos lo hiciste al revés. Es la única alusión que va a hacer el evangelio a este esposo. ¿Por qué? Porque el verdadero esposo en este texto va a ser Jesús. El evangelio lo vamos a dividir en 4 partes, como para que lo vayamos meditando. El inicio, la ubicación, el contexto, una situación que se da, un problema, un signo y un cierre. Ahora voy a ir leyendo yo y después de ir leyendo voy a ir haciendo algunos comentarios, porque recuerden la pregunta, ¿qué dice el texto en sí mismo? 3 días después, y ya vimos que estos 3 días después nos llevan al final de esta semana, se celebraba una boda en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Caná de Galilea, si pueden ver aquí en el mapa, está aquí arriba, en la parte norte, muy lejos de Jerusalén, lejos de Belén, a donde había nacido el Señor. La parte de abajo, la parte sur, era la parte donde estaba en la época en que el reino se había dividido en 2 partes, donde estaban los descendientes de David. Mientras que en el norte siempre estuvieron los que estaban más distantes, los que se fueron alejando, los que tuvieron un reino cismático, los que estaban en la frontera con los gentiles. Por eso la gente decía que de Galilea no podía salir nada bueno. Jesús se había criado en Nazaret y Caná era un pueblo vecino de Nazaret. Cuando el autor sagrado dice, al tercer día, nos está llevando también al libro del Éxodo. En el capítulo 19 del Éxodo, cuando Dios invita a Moisés a la montaña para hacer alianza con él, el Éxodo 19:11 dice que al tercer día Yahvé descendió sobre el Sinaí. Entonces, desde el inicio del Evangelio de Juan, ya se nos está presentando la presencia de Dios en medio de su pueblo a través de la persona de Jesús. De manera particular en la boda. ¿Por qué? Porque la boda significa la alianza de Dios con la humanidad. Los de ustedes que están casados y que conocen la enseñanza de la iglesia acerca del matrimonio, entonces se acuerdan que el matrimonio, la alianza de ustedes es un signo del amor de Dios por la humanidad. Pónganle atención entonces en esto a los personajes, a quienes están, a quienes faltan,
como les dije, no se nos menciona a nadie de la familia de la novia y de la familia del novio. No andan las suegras por ahí peleando o viendo cómo se meten en las cosas. Más bien, los que están, el énfasis está en Jesús y sus discípulos. Dice el siguiente versículo, Jesús también fue invitado a la boda junto con sus discípulos. Y ese es el énfasis, ese es el centro que vamos a tener. En esta nueva creación, la presencia de Dios se va a dar a través del Hijo. Y el Hijo lo que viene es a invitar a otros a compartir la alianza con Él. Esos dos versículos nos ubican, pero después inmediatamente pasamos a la siguiente parte, al problema. Como faltaba el vino, porque se había acabado el vino de boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. María es la primera que toma conciencia de la necesidad. Y uno inmediatamente piensa que las personas que están sirviendo son las primeras que se dan cuenta de qué va a hacer falta. Pero más allá de eso, María es la que tiene la mayor sensibilidad para descubrir el proyecto de Dios. Y el evangelista la presenta como esta mujer sensible que descubre que lo que la humanidad está haciendo no está siendo suficiente. Que lo que cada persona hace en su vida no es suficiente. Y entonces por eso María inmediatamente dice, no tienen vino. Entendemos que lo que el pueblo de Israel hacía no es suficiente. La antigua alianza, la alianza del Sinaí, se ha terminado. Se les acabó el vino, se le acabó la gasolina al carro y ya no se pueden mover más. La respuesta de Jesús en el versículo 4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? A ti y a mí, ¿qué? Hay distintas traducciones. Todavía no ha llegado mi hora. De primera entrada, parecería como una negativa de Jesús y que María se mete de cupona, de cabezona y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. No es así. Jesucristo lo que le está planteando de una forma enigmática en este texto a María y a nosotros y a la iglesia es, nos movemos en planos diferentes. Espérese, vea lo que yo quiero hacer, vea lo que yo tengo pensado. María entonces se convierte en símbolo de la humanidad, en símbolo de esta humanidad que se da cuenta, tan seguritos a principios de año de que todo iba a estar bien y el golpe que nos hemos llevado con la realidad, tan seguros que nos sentíamos de que todo iba a caminar bien, con el estudio, con la economía, con nuestros proyectos, y ahora nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que no son suficientes. María es signo de esta humanidad que está en proceso. Todavía no hemos llegado al momento del desposorio, todavía no estamos plenamente en la presencia del Señor. Por eso todavía no ha llegado la hora va a llegar en la pasión. Esa es la hora de Jesús. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Le dice Jesús a María. Vamos para otro lado, vamos a la pasión. Y entonces María, que entiende esto, le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Qué va a hacer Él? Yo no tengo idea. Hagan lo que Él les diga. Y esa es la invitación que María sigue haciéndole a la humanidad y que la humanidad nueva, las personas que se van encontrando con Cristo, siguen haciéndole a otras personas. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué nos va a decir el Señor en esta semana? Yo no sé. Yo no sé qué les va a decir a cada una y a cada uno de ustedes. Hay
200, 250 personas aquí conectadas. ¿Cómo le podría yo dar seguimiento a eso? Yo no sé. Durante esta semana hagan lo que Él les diga. Y entonces, después de enfrentarnos con el problema, pasamos al signo. Versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Para las purificaciones de los judíos. Acuérdense el pleito de Jesús con los judíos que nada más se preocupaban por lavarse y les decía, no se laven solo por fuera, hay que purificarse por dentro, porque de adentro es de donde vienen las decisiones que el ser humano toma. Las decisiones que la humanidad que no se ha desposado con Jesús está tomando se queda en las cosas externas. Vivimos en un tiempo donde lo externo parece lo más importante, donde la apariencia física, donde la salud, donde la belleza, donde el dinero, donde el aparentar parece ser lo más importante. Igual que el pueblo de Israel. Pero resulta que 6 es número de imperfección. 7 es el número de plenitud. El 6 es número de imperfección. ¿Se acuerdan del 666, verdad? 3 veces 6, ayer, hoy y mañana, pasado, presente y futuro. Esa es la imperfección total. Entonces, esta 6 lo que nos quiere decir es, por más que hagamos nosotros, por más que tengamos vasijas, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque las tinajas vacías lo que reflejan es que las mediaciones humanas son caducas. Las mediaciones que el pueblo de Israel tenía no eran suficientes. Y Jesús viene a sustituir la religión de purificaciones externas por aquellos, y se lo va a decir después a Nicodemo, los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Viene a transformar aquello vacío por algo nuevo. Y entonces Jesús le dice a los criados, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Siempre me imagino el esfuerzo que debe de haber sido esto, ¿verdad? Nosotros hoy en día agarramos una manguera, la pegamos al tubo y llenamos las tinajas bastante rápido. Ellos no, ellos tenían que ir al pozo, tenían que empezar a esforzarse, era un trabajo pesado. Y las llenaron hasta arriba. Hicieron todo lo que podían hacer. ¿Por qué? Porque el esfuerzo humano responde a la iniciativa divina. A veces nosotros creemos qué tontera estoy haciendo, ¿verdad? Esos más seguro decían, pero ¿para qué me ponen a llenar? O sea, lo que no hay es vino, entonces ¿para qué me ponen a llenar agua, verdad? ¿Qué es lo que querrá hacer este? Lo que yo estoy haciendo no va a servir de nada. ¿Cuántas veces en estos días podemos haber sentido eso? Lo que yo estoy haciendo no sirve, no es suficiente con mi esfuerzo. Pero si el esfuerzo humano responde a la iniciativa divina, siempre es valiosa. Sin ningún gesto extraño, sin nada adicional, les dice, ahora sáquenlo y llévenlo al maestresala, al que se encarga de la fiesta, al administrador. El responsable, el que no sabe de dónde viene esto que le están dando. Él estaba preocupado porque se había acabado el vino y para un judío que se le acabara el vino en su fiesta de bodas era una pésima señal, ¿verdad? Si no supo calcular el vino, si no supo proveer para los invitados, no va a poder proveer para su familia, no va a poder jugar un buen rol en la sociedad. Entonces era muy mala señal. El maestresala no sabía de dónde venía esto, lo prueba y llama a los sirvientes. Los sirvientes sí eran los que sabían de dónde venía. No llama a los sirvientes, perdón, sino que llama al novio. Y esto es el único momento en que este novio aparece. Cuando el maestresala le dice, ¿qué pasó? En el Antiguo Testamento, el vino es signo del amor. Después, cuando tengan tiempo, revisen el Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 7, versículo 10, capítulo 8, versículo 2.
Vuélvanse a encontrar con este amor conyugal, con este amor esponsal entre Dios y su pueblo, reflejado en el libro del Cantar. Y van a ver cómo el vino es señal del amor. Cuando el evangelista nos dice que se acabó el vino, lo que nos está diciendo es que los elementos externos de nuestra sociedad no son suficientes para mantener el amor. Y precisamente por eso necesitamos este vino nuevo. Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero has guardado el vino bueno hasta ahora. Y me encanta esto de pensar que en mi ministerio sacerdotal el vino bueno vendrá en algún momento y después de 25 años, en algún momento el Señor me dirá que has guardado el vino bueno hasta ahora cuando aprenda a amar y que esto no es solo como sacerdote, es para ustedes que tienen parejas o para ustedes que están tomando decisiones de vida en este momento. Para cada una y cada uno de nosotros siempre hay una posibilidad de que el mejor amor, de que la mayor capacidad de amar esté en lo que vamos a hacer. La abundancia, 600 litros, ¿verdad? Cada una de esas tinajas era de 80 a 100 litros. La calidad del vino, esos son signos del Mesías, de la llegada del Mesías, como nos plantean los profetas. Perdón, ¿alguien quería decirme algo? ¿Sigo? Adelante, seguí. Ok, gracias. Y termina así: en Caná de Galilea, Jesús dio a conocer sus señales y manifestó su gloria. Sus discípulos creyeron en él. Lo que el Señor empieza a hacer es revelar el proyecto de vida y la libertad para la nueva humanidad. El proyecto de vida de Dios para la humanidad se cumple en el amor. En aprender a amarme, en aprender a amar al prójimo, en aprender a amarlo a él, y todo esto en un contexto amando la creación entera. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron muchos días ahí. Se queda en la zona lejana, en esta zona del lago de Galilea, y se va a ir de vivir en Nazaret a vivir a Cafarnaúm. Entonces, fíjense cómo el texto lo que nos está presentando es un lenguaje muy simbólico. De la nueva creación a partir del Génesis, de la nueva alianza a partir del Éxodo, del mandato del amor a partir del Cantar de los Cantares y de este nuevo proyecto de vida a partir de los profetas. No es suficiente lo que nosotros hacemos, es Dios quien quiere hacer las cosas con nosotros. Pasemos entonces ahora al segundo paso. Después de ver qué dice el texto, empecemos a sacarle el jugo nosotros mismos. Como ustedes tienen sus micrófonos apagados, no digan en voz alta la frase que les ha llamado la atención. Vayan escribiéndola. Vayan escribiendo algunas de esas frases sin comentarlas, sin glosa, nada más la frase que han sentido, la palabra que han sentido del texto. No tienen vino. Los discípulos creyeron en él. No sé, ¿qué les ha quedado resonando de esta lección? Y vámonos escribiendo en el chat. Y si Mario, que tiene el chat, puede ir leyendo algunas de estas frases que se vayan escribiendo, lo puede ir haciendo. Y donde Mario lea, nosotros vamos a ir haciendo silencio. Lo que queremos es empezar a darle vuelta al texto, volver a encontrarnos con él. Repitamos dentro de nosotros lo que más nos ha llamado la atención.
Le vamos a dar un premio a Mario si puede leer todo tan rápido. Le están escribiendo. No tiene que leerlos todos, porque no leo unos cuantos ahí. Ahí lo voy viendo donde va brincando. Muy bien. Mario, algunas de las frases. Ya llevamos más de 100. Ok, ¿leo yo, Mario? Ok. Sí. Hagan lo que les diga. Has reservado el vino bueno hasta ahora. Que no se acabe nuestro amor. ¿Qué quieres de mí, mujer? Llenen las tinajas de agua. Llenen los cántaros de agua. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Y estaba allí la madre de Jesús. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Saquen ahora un poco. Llenen de agua esas tinajas. Hagan lo que Él les diga. El mejor vino lo dejaron para el final. Aún no es llegada mi hora. Mujer, que a ti y a mí. Manifestó su gloria y creyeron en Él. Llenen los cántaros de agua. Hagan lo que Él les diga. Has dejado el mejor vino para el final. Estaba allí la madre de Jesús. Hagan lo que Él les diga y llenaron hasta el borde. Has dejado el mejor vino para el final. Ese fue el comienzo de los signos que Jesús realizó. El maestresala a proveer agua hecha en vino sin saber de dónde venían los sirvientes si lo sabían. Has dejado el vino bueno hasta ahora. Manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Primera señal milagrosa, hagan lo que Él les diga. Con todas estas frases que Sejo nos ha leído, con las que ustedes todavía puedan estar anotando. La segunda pregunta clave, según Benedicto, es: ¿qué me dice este texto bíblico a mí? ¿Qué nos dice este texto a nosotros? Ya nos ubicamos en el contexto en el que Jesús hace la señal, pero ahora hagámonos esta pregunta. Y para hacernos esta pregunta, y una vez más, si están anotando o si están simplemente profundizándolo en su corazón, quisiera compartirles algunas pistas. Usen su imaginación. Métanse en el texto. Háganse parte de esas bodas. Imagínense que ustedes estaban ahí. ¿Cómo habrá visto eso Jesús? ¿Cómo lo habría visto María? ¿Cómo lo habrán visto los sirvientes que tuvieron que sacar el agua? ¿Qué temores tenían en ese momento? ¿Qué preocupaciones? Qué asombro cuando después de que me dijeron no hay vino, ahora me traen un vino de tanta calidad, tan abundante. ¿Cómo habrá seguido la pachanga después? 600 litros de vino, ¿se imagina? ¿Cómo se sintieron? Y cuando uno usa la imaginación, trata de centrarse en Jesús.
verbos, palabras, acciones, respuestas. Que nos lleva al Dios que ha creado y Él crea nuevas cosas, hace nuevas las cosas con un proyecto amoroso. ¿Qué me dice todo eso a mí? Esa es la pregunta. Para eso estamos usando la imaginación. Entonces, tomemos un momentito de silencio para preguntarle al Señor si nos quiere decir algo con esto. ¿Por qué Jesús actúa de esa manera? ¿Por qué cuando parece que las cosas ya no tienen respuesta humana es cuando el Señor actúa? ¿Por qué cuando parece que ya nosotros no tenemos nada más que hacer o que decir, el Señor interviene? Y no dejemos que esto nos distraiga. Mantengamos un silencio interior. Vamos generando un ambiente donde Dios nos pueda hablar. Un ambiente durante la semana en el que Dios se comunique con nosotros. Y a partir de este silencio, damos un tercer paso. El tercer momento de la lección es la oratio, la oración. Alguno de ustedes nos contaba que hoy hizo laudes y fue a misa, hizo vísperas, y tal vez esa es la práctica de algunos de nosotros. Otros de ustedes tal vez no estén muy acostumbrados a orar. Lo bueno de esto es que si siento que mis tinajas están vacías para la oración, el Señor las puede llenar. Y si siento que lo único que yo tengo es agua, el Señor lo puede transformar. La oración implica abrirnos a este diálogo con Dios. Tomar conciencia de su presencia. Tomar conciencia de que está ahí con vos en tu casa. Estamos conectados en 354 lugares en este momento, según el conteo que veo ahí en Zoom. Y la palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen, el Señor está ahí. Imagínense la presencia del Señor en medio de nosotros en esta noche. Y como parte de esta oración, quisiera invitarles a que durante esta semana le ofreciéramos algo al Señor. Pero no lo que le doy siempre. Señor, yo voy a ser más bueno. Señor, en esto que actúo también. No, no, no. Aquello que me parece que ya no tengo. La inocencia, la humildad que perdí, la esperanza, la capacidad de perdonar. Aquello que creo que Dios no quisiera ni tocar. Dios toca todo mi ser y toca toda mi existencia y transforma toda mi vida.
Entonces, digámosle algo al Señor en este momento. Si tienen ahí su cuaderno, escriban una brevísima oración. Si no tienen su cuaderno, en el silencio del corazón, o si están juntos ahí en la casa como esposos, o hay varios ahí en la casa, hacer una pequeña oración ahí en este momento. Pero dejemos que mis palabras se unan a sus palabras. Que mi tinaja vacía se llene del agua del esfuerzo de muchos para que se transforme en vino. Dejemos que yo pueda escuchar a María que me dice que haga lo que Él me dice. Que pueda escuchar a Jesús que me dice, no entendés, pero llévala suave y vas a ver. La pregunta clave en la oración es, ¿qué le digo yo al Señor como respuesta a su palabra? ¿Qué tengo que responderle a este texto? Le puedo decir gracias, Señor, porque en medio de mi vida tan vacía todavía me invitas a llenarla y querés transformar eso que yo haga. O tal vez le tengo que decir perdón, Señor, porque siempre busco otras cosas que no sos vos para llenarme y al final me siento vacío. O me puedo sentir como los discípulos y admirarme de lo que el Señor hace y que mi fe en Él crezca en este momento. Bendito el Señor que transforma, que cambia, que renueva. Bendito el Señor que ama, que cuida, que protege. Entonces las oraciones que escriban o que piensen pueden ser de agradecimiento, de alabanza, de súplica, de perdón. Y si no te da tiempo de hacer la oración en este momento, antes de dormir, escribíla. Y si es una oración pequeña, llévatela con vos mañana al trabajo, o si estás todo el día teletrabajando, en algunos momentos del día, repetila, o escribíla en uno de esos papelillos y lo pegás a la computadora, al monitor, para que la puedas estar viendo. Que estas oraciones nos empiecen a acompañar en este momento y sigan con nosotros a lo largo de esta semana. Cejo, por favor, volvamos a hacer la lectura completa del texto del Evangelio, porque ahora lo que vamos a hacer es repasar esta palabra. Y pensemos en esa palabra como el instrumento que Dios quiere utilizar para transformar. Igual que transformó el agua, nos quiere transformar a nosotros. Igual que cambió y que fortaleció la fe, nos quiere fortalecer a nosotros. En silencio, disfrutemos otra vez este texto. 3 días después, hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos.
se les acabó el vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué a ti y a mí? Mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo a los sirvientes, entonces hagan lo que él les diga. Había allí 6 cántaros de piedra, de los que utilizan los judíos para sus ritos de purificación, de unos 80 o 100 litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, llenen los cántaros de agua, y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes y cuando el encargado probó el vino nuevo, sin saber de dónde venía, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad hasta ahora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Después Jesús bajó a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos cuantos días. El primero que probó el vino no sabía de dónde venía. El primero que disfrutó la señal de Jesús no sabía qué había pasado. Abrámonos a que en estos días haya gente que empiece a probar ese amor en nuestra vida sin saber de dónde viene. Pero abrámonos también a que en nuestra propia existencia nosotros empecemos a probar cosas nuevas y ni siquiera saber de dónde viene. Porque la contemplación no es quedarnos en silencio pensando en el texto. Eso ya lo hicimos en la meditación. La contemplación, según Benedicto, parte de la pregunta: ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Y esa es la pregunta con la que quiero que se queden hoy. ¿Qué conversión de la mente, de mi forma de pensar, de mis ideas, de lo racional? ¿Qué conversión del corazón, de mis afectos, de mis sensibilidades, de mis emociones? Y el corazón en la escritura no es solo emoción, sino que es decisión, de mis decisiones. ¿Y qué conversión de la vida? ¿Qué cosas me invita el Señor a cambiar? Esta es la pregunta con la que nos vamos a quedar en esta noche y que a lo largo de esta semana la podamos ir respondiendo. Muchísimas gracias, Alex. Gracias.